Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Ariz Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el procurador socialista en las Cortes Regionales, Luis Briones. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy Teníamos bien, en cuanto al tiempo nevadas, granizo, y en la política tormentas, ¿también, no? Cada vez más. Todavía no, ¿eh? Todavía no. ¿Te parece un poco a los que ha habido ya? Ya veremos. Con alguna borrasca, sí. Alguna que otra. Alguna que otra la tormenta de verdad a finales de este mes. Va a ser la tormenta de verdad. Y los que se avecinan. Bueno, pues vamos con el primer asunto, porque el gobierno regional reacciona ante la denuncia de Ciudadanos en la Fiscalía del pasado lunes por una posible malversación de caudales públicos de 50 millones de euros en las obras del Hospital de Burgos. El Ejecutivo niega ninguna irregularidad alguna y no descartan presentar otra denuncia. Ahora lo desarrollamos. La Junta se ratifica todas las actuaciones en la obra del Hospital de Burgos fueron correctas y remitirá a la Fiscalía las conclusiones de los 3 informes del Consejo Consultivo sobre los modificados de la obra. También la resolución de la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por parte del PSOE y la instrucción de 4 años que hizo el Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos, además de la auditoría de la Administración General del Estado, que concluyen que no hay indicios de un posible delito de malversación. Culminado, investigado y archivado por la justicia. Eso es una denuncia, puede ser una denuncia temeraria por desprecio a la verdad. La Junta se dirige a la Fiscalía y se reserva el derecho de denunciar a Manuel Mitadiel. ¿Qué quería tapar? ¿El cisco que tienen Ciudadanos en Castilla y León? ¿La zapaterista que han montado? Cada día es una provincia más donde hay dimisiones. Dice que no se puede obviar que conocía todos estos detalles. Los conocen, han estado en una comisión y si no se han enterado que devuelva las dietas. La Junta remarca que las discrepancias ideológicas o políticas sobre el modelo del Hospital de Burgos no justifican una denuncia. El desarrollo económico de... Luis, vosotros lo llevasteis ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya, ¿no?, en su día. Bueno, eso fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con lo que ahora mismo se ha llevado a la Fiscalía. En primer lugar, yo quiero decir que prácticamente la oposición, una vez que finalizó la comisión de investigación, hicimos unas conclusiones y se extrajeron, aparte, unas, digamos, se encontraron algunos datos que nos dieron a entender que podía haber unas claras irregularidades, desde el principio hasta fin. Como consecuencia de todo ello, yo, en este caso, redacté una denuncia y se la pasé a todos los grupos. Esa denuncia fue analizada un mes y medio antes, por diferentes abogados, entre ellos dos de Burgos, uno de Valladolid y todos los grupos políticos, incluido Ciudadanos. Pues bien, lo que dijimos es que había que concretar algunas cosas y esperáramos. Bueno, a partir de ese momento no sabemos nada hasta que el señor Mitadiel, de repente, sobre un reequilibrio, sobre una parte que él tenía unas dudas, presenta una denuncia. Lo primero que a mí me pareció fue una absoluta deslealtad porque estábamos estudiando el tema y porque no se puso en contacto con nadie para decirlo. Y lo segundo, yo creo que o bien lo que pretende con esta denuncia es quitar hierro a toda la denuncia global que planteábamos nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo clara y sencillamente porque presentarla prácticamente un día antes de que se disuelvan las cámaras, pues no tiene ningún sentido, porque todo el mundo va a pensar que es una denuncia absolutamente política. Y de hecho acabamos de tener al consejero que ha aprovechado bueno, pues lo típico de las reuniones después del Consejo de Gobierno para hablar en política, es decir, qué es lo que va a entender la Fiscalía, porque no además, y termino, no se iba a presentar ante esta Fiscalía, se iba a presentar en Madrid y por lo tanto él ha contestado diciendo que prácticamente es un tema político y no es un tema político y el señor Mitadiel ha metido la pata en contra de lo que se decía incluso su propio partido y ahora sí que se entiende, se puede entender que es un tema desde luego para tener cierta notoriedad política en vísperas de elecciones. Nacho. Pues vamos a ver, yo lo primero que quería decir es que efectivamente todo esto, si no se enmarca en el ámbito del periodo preelectoral, seguramente no tendría mucho sentido, ¿no?, la actuación de Mitadiel
sino es precisamente por coger por una parte esa cuota de protagonismo que él considere que necesita y por otra parte pues porque hay que votar dentro de poco y todo hace al convento, o cree que todo hace al convento, ¿no? Pero sí que me gustaría, más allá de lo que es la actuación de Mitadiel, hablar un poco sobre este asunto, ¿no? Es decir, repasando y preparando un poco la tertulia, he podido consultar algunas noticias y me han salido algunas del año 14, del año 15, donde, por ejemplo, pues María Fernanda Blanco, compañera de Luis, pues ya anunciaba acciones inminentes e inmediatas a la Fiscalía para denunciar todas las irregularidades del hospital. Que nunca llegaban esas denuncias. Parece ser. Yo creo que no ha habido, por lo menos que yo sepa, no ha habido un enjuiciamiento de esta cuestión todavía en órgano judicial. Enjuiciamiento, con su juicio. No. Sí que el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado ya, como saben ustedes. A mí que se haya pronunciado me parece muy bien el Tribunal. Yo digo que he oído hablar de denuncias a la Fiscalía, ante los juzgados. He oído hablar de múltiples delitos, Luis. Es decir, los delitos, por lo menos en este país, hasta que alguien no diga lo contrario, se decide si son o no son delitos, no en los medios de comunicación, no en las campañas electorales, sino en los juzgados y en los tribunales. Solo ahí, exclusivamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quería trasladar hoy? No entrar en la rueda del debate político electoral, desde ningún punto de vista, sino decir que los ciudadanos llevamos no menos de 4 o 5 años escuchando a una serie de políticos, en algunos tiempos con más intensidad y en otros con clamoroso olvido, denunciar todo tipo de irregularidades en esta infraestructura sanitaria. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy pues todo se ha quedado eso en muchas ruedas de prensa, en muchos actos comunicativos, en una comisión de investigación donde habéis estado trabajando y estudiando y analizando, donde al final, si las conclusiones de esa comisión de investigación son sólidas, consistentes, sustanciales, desde el punto de vista jurídico o judicial, yo creo que no hay que esperar a nada, Luis. No merece la pena esperar a después de las elecciones si tú tienes la certeza después de investigar que se han cometido delitos. Y termino. Y esa sensación un poco de inconsistencia, con todo el respeto, lo da el baile de cifras del que se ha hablado en este asunto. Yo he oído hablar de 300 y pico millones, 200 millones, 100, y ahora aparece Mitadiel y dice, bueno, 50 millones. Bueno, esto incrementa aún más la sensación de que es un poco almoneda, ¿no? Es un poco decir, bueno, pues en la feria a ver quién pone más millones y quién tal. Pero no con crítica, ¿eh? Y por último, a la Junta de Castilla y León, más que presentar denuncias por delitos de denuncia temeraria, que yo creo no existe, ¿verdad, Luis? En el Código Penal existe el delito por denuncia falsa, pero no por denuncia temeraria. Entonces, más que esto, lo importante realmente es transparencia. Transparencia, por encima de todo, porque yo creo que es lo que los ciudadanos se merecen, que se pongan todos los papeles encima de la mesa, que se hagan todas las cuentas habidas y por haber, y que al final, como es un asunto tan enquistado desde el punto de vista político y el enfrentamiento es tan claro y tan evidente, oye, pues para eso están los jueces. Me gustaría saber, Luis, la denuncia que presentasteis en 2014 y que luego se archivó en 2015, ¿qué dictamen tenía para justificar ese archivo? Lo que llevaron mis compañeros precisamente, bueno, pues en ese momento en la denuncia, era la falta, en el tema de los sobrecostos, la falta de algunos documentos, y por eso se abrieron diligencias por Fiscalía, no olvidemos. Y además Fiscalía remitió, me parece que fue a la Consejería, para que se remitieran también una serie de datos que luego, como consecuencia de todo eso, se archivó. Luego no se recurrió al archivo, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido ahora. Y entrando un poquito al hilo de lo que decía, ¿pero por qué no tiene nada que ver? De lo que decía Ignacio. Perdona, ¿por qué no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, me refiero con lo que hemos conocido una vez que ha finalizado la comisión de investigación y los datos relevantes que aparecen en la misma. Si no se presentó la denuncia, y contesto un poquito lo que decía Ignacio, es porque hemos querido buscar una serie de datos que apareciendo en muchas de las certificaciones de la Junta, nosotros teníamos algunas pequeñas dudas de cómo ponerlo precisamente en la denuncia, pero la denuncia está hecha. Vamos a esperar por una sencilla razón, primeramente porque consideramos de verdad que no se puede mezclar ahora mismo con la política y no se puede mezclar ahora mismo precisamente en un momento electoral, y por eso nos parece un disparate. Hombre,
decir que no se sabe las cantidades que ahora mismo están denunciando, hombre, estamos hablando de un sobrecoste de 667 millones de euros. ¿Qué es lo que ha hecho Mitadiel? Mitadiel ha visto un reequilibrio, uno de los modificados que él no considera justificado, y ha dicho, bueno, pues esto como no lo veo justificado, y porque es verdad que él desde el primer momento estuvo hablando precisamente de ese reequilibrio y dijo, yo este asunto no solamente no lo veo claro, sino que lo pienso, o pensábamos que lo iba a desgajar de la denuncia principal, y así lo ha hecho y lo ha presentado ampliando el no sé qué. Pero yo cuando decía fundamentalmente que no tiene nada que ver la denuncia que se presentó en su momento y la que se va a presentar, no le quepa la menor duda de que se va a presentar, porque hay una voluntad inequívoca. Incluso Ciudadanos dijo que suscribiría también esta. El problema es que se han querido adelantar porque yo creo en ese afán de notoriedad, en ese afán de querer un poquito de pantalla en estos momentos tan difíciles. Bien. Bueno, pues ha hecho que desde luego haya un problema. Y desde luego Santiago Juárez sabrá muchas cosas, pero de derecho muy poco, hay que decirlo, igual que lo has dicho, no sabe, yo creo que está como amenazando a Mitadiel diciendo, mire usted bueno, usted está cometiendo una denuncia falsa. Yo solamente un dato yo creo que es relevante. Rápidamente, por favor, vete concluyendo. Sí, solamente en los datos que nosotros llevábamos contrastados y que ya estaban precisamente en la denuncia, eran tan relevantes que eran suficientes, desde luego suficientes, para que la Fiscalía tomara cartas en el asunto. Yo creo que, ¿sabe lo que ha buscado ahora mismo Mitadiel? Un archivo. Yo creo que lo ha hecho aposta para buscar un archivo en estos momentos y lo veremos en los próximos días. La justificación que siempre se ha dado a este supuesto sobrecoste ha sido la mejora de los equipos, ¿no? Que no es lo mismo lo que se contrató cuando se empezó a trabajar en el proyecto que cuando ya había que comprar y llenar esos espacios, ¿no? Que la tecnología había avanzado en el transcurrir de ese tiempo. Yo creo que Luis eso lo conoce perfectísimamente porque sí, precisamente ha sido una de las cuestiones más reiteradas, explicadas, que tiene analizadas lógica, en la comisión y que es bastante coherente. Ahora, que todo se tenga que justificar en eso, hay que conocer el expediente a fondo, yo no lo puedo conocer, pero no lo pretendo tampoco. Yo lo único que te transmito, Luis, es que los temas, lo que la ciudadanía vemos, es que al final son herramientas políticas a vuestra disposición en el caso de que estáis en la oposición. Si estuvieseis en el gobierno, pues las utilizaría el PP, es decir, contra vosotros. Al final es un poco, esa es la sensación, que estaré a lo mejor totalmente equivocado, pero claro, cuando un tema lees en las noticias desde el año 14, vamos a ir a Fiscalía, pero vamos a ver, si vosotros estáis plena y absolutamente convencidos que ahí se han cometido la cantidad de ilícitos penales de los que habláis permanentemente, de los que Luis Tudanca lleva hablando sin parar 2 años, pero vamos a ver, hay que ir al juzgado de guardia, Luis, al juzgado de guardia, no a la Fiscalía. Es que tú esto lo sabes mejor que yo, que eres un brillante profesional. Entonces, hay que ir al juzgado y decir, oiga, señor juez, mire, estos señores del PP que estaban han cometido todos estos delitos. Y el juez no tiene que investigar, tiene que abrir diligencias y empezar a instruir causa si considera que hay materia. Luis, finaliza, por favor. Nosotros entre la denuncia y la querella también lo hemos valorado, porque lo que nos está diciendo es que presenten ustedes directamente una querella, que es lo que probablemente procederá, pero no puedo adelantarle porque nosotros teníamos ya decidido presentarla. Hace mes y medio está finalizada. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Le dije ahí, 2 abogados de Burgos muy conocidos que estuvieron en esa reunión en la que estuvo Mitadiel, un abogado de Valladolid también, y los servicios jurídicos, aparte de yo, del Partido Socialista allí, y se quedó en darnos 15 días para matizar y concretar algunas cosas. A partir de ese momento se ha adelantado Mitadiel con el tema y hemos dicho, pues adelante, que siga adelante y vamos a ver, es decir, que se dé de bruces, porque queremos de verdad que ahora mismo es un tema que se va a llevar o extrapolar al campo político. Bien, necesariamente. Pues veremos después de las elecciones cómo queda todo este asunto. Vamos ahora a cambiar de nombre, hablamos de Francisco Egea, ya saben quien finalmente resultó elegido en primarias polémicas, candidato por Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, y dice no tener noticias de Silvia Clemente desde que se celebraron esas elecciones primarias en Ciudadanos. Y Egea, el vencedor de esas primarias, ha desvelado hoy que en las listas electorales irán algunos militantes que no le apoyaron porque son muy válidos. Sin embargo, no parece que Silvia Clemente vaya a tener un hueco. Nuestra apuesta desde el principio ha sido la integración de todos los militantes, independientemente de que hubieran apoyado
en estas primarias. Estamos hablando de la integración de los militantes del partido y hasta donde yo sé, Silvia Clemente a día de hoy no es militante de Ciudadanos. Yo, naturalmente, tengo mi teléfono abierto a cualquier persona, pero he de decirle que nunca he recibido ninguna llamada a este respecto. Le está diciendo a Silvia Clemente que le llame por teléfono, que le va a contestar sin ningún tipo de problema. Contestar, sí. Lo que le va a decir no lo sabemos. Lo que no se sabe es que no. Pero sí que es verdad en el diagnóstico de Francisco Igea que Silvia Clemente, después de una campaña de primarias muy apagada, con muy poca visibilidad, ha sobrevenido una poscampaña desaparecida, al menos del primer plano de la vida política, ¿no? Y pareciera como que ha declinado, se aparta un poco de todo este proceso, ¿no? De toda esta equivocación, que yo desde el primer día lo he calificado como tal. Creo que todo lo que Silvia Clemente quiso emprender en este viaje, pues al final se demostró ciertamente muy equivocado. Luis. Bueno, el problema es también de algunos políticos que no se quieren jubilar, y esos políticos de regambre, de raíces a veces muy del PAREP, otras veces socialistas, muy socialistas, sí, de repente cuando no les han dicho no, ya no vas a ir a ningún sitio, es que no te queremos aquí. Bueno, pues parece que han buscado otro vehículo, han buscado otro partido. Y bueno, ha pasado en este caso con Silvia Clemente y ha pasado con Soraya Rodríguez. La verdad es que nos parece demencial que estos unos partidos que iban a cambiar el bipartidismo en España y nos iban a dar ejemplo de cómo se hacían unas primarias. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Un disparate. Es una pena, Luis, que nos quedemos sin tiempo, pero no quiero dejar de mencionar a tu compañero socialista, a Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que ha dado como solución para evitar la despoblación en España invertir todo en Valladolid. Bueno, pues estoy en desacuerdo, es un disparate. Eso algo se le ha ocurrido. Una cosa es defender a tu ciudad y otra cosa es tratar fundamentalmente de deteriorar fundamentalmente el resto de Castilla y León, porque lo que está diciendo es que prácticamente solamente va a haber vida prácticamente en las cabezas de comarca, en las ciudades, y prácticamente va a desaparecer todo lo demás, y eso no puede ser así. Yo estoy radicalmente en contra, yo estoy en contra de muchas de las cosas que ha dicho este señor, no puedo compartirlas y creo que es un error, y además Luis Tudanca se lo ha dicho también claramente. Esa no es la posición del Partido Socialista de Castilla y León ni del Partido Socialista Obrero Español en toda España. Nacho, ¿qué es lo que tiene el sillón de alcalde de Valladolid? Porque es que va a hacer bueno de la Riva, Óscar Puente. O sea, alcalde que ahí se sienta, echa todo por la boca. En todos los sitios cuecen de la Riva. Pero mira qué cosas ha dicho el Partido Socialista, ¿verdad? De Javier León de la Riva. Sí. Pero bueno, que no. Yo creo que Óscar Puente y el sillón quizás de la alcaldía de Valladolid pues imprime hay que mirarlo. Que es ir mucho más allá de lo que un alcalde normal de cualquier ciudad, que siempre pues va a hablar lógicamente a favor de obra, a favor de su ciudad, va a intentar arrimar el ascua a su sardina siempre, pues no, es que este incluso incurre, igual que lo hacía con mucha frecuencia Javier León de la Riva, pues en el exceso, que hace el argumento un poco ridículo. Y en el caso de Óscar Puente, con un agravante a mi juicio, ¿no? Porque si Óscar Puente solo fuera alcalde de Valladolid y militante del Partido Socialista de Castilla y León, pues bien, pero es que además Óscar Puente es un alto representante de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en España. Y conocer que un alto ejecutivo de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en España tiene los pensamientos que tiene sobre la despoblación y otras cuestiones, a mí personalmente me preocupa un poco más que lo piense Óscar Puente federal que lo piense Óscar Puente alcalde de Valladolid. Óscar Puente alcalde. Está claro que no tiene nada que ver con la posición del partido. O sea que se pone dos trajes. No. Él defiende a su ciudad y yo entiendo que lo puede defender, pero no, él habla sin pensar directamente. Yo creo que desde luego lo que hace es saltar a veces las alarmas. No tiene ningún sentido lo que ha dicho y lo sabe. Y se lo hemos dicho. Acuérdate ese día, una reunión con muchísimos empresarios que dijo, ojo, que yo tengo aquí el móvil del presidente del gobierno. O sea, en tono amenazante. O sea, que os lleva dando unas buenas tardes de gloria, quiero decir, vuestro compañero. Ganará en Valladolid, no te quepa la menor duda. Si así lo deciden los vallisoletanos, enhorabuena, claro que sí. Se lo iremos detrayendo de sitios. De todas las formas,
también sobre lo que ha dicho, no tenemos tiempo, pero sí que sería bueno hablar un poco de todo este asunto de explotación, recursos y ajuste de todo eso. Lo tenemos que hacer, efectivamente, porque es un asunto tremendamente importante y que afecta mucho más a nuestra comunidad que a otras. Pues que ha sido un placer, como siempre. Nacho y Navarrete, Luis Briones, que descanséis. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y toda la información.